Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a continuar viendo un vídeo sobre la serie de experimentos con Susan, en el que, como os recordaréis, partiendo siempre de la misma geometría, en este caso la cabeza de Susan, y sin alterarla físicamente, es decir, sin entrar en modo edición y mover sus vértices, es decir, con esta geometría, vamos a ir viendo por medio de la experimentación con el resto de herramientas que vienen incluidas dentro de Blender hasta donde somos capaces de llegar, ¿vale? Entonces, la finalidad de esta serie es bastante experimental, ¿vale? Vamos a trabajarlas con las herramientas de una forma un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados y bueno, me he dado cuenta repasando los vídeos anteriores de que trabajaba mucho con los modificadores, ¿vale? Había mucha deformación, mucha subdivisión y demás. Entonces, lo único que tengo más o menos claro ahora mismo es que no voy a trabajar con modificadores, ¿vale? Voy a crear seguramente una composición directamente trabajando con materiales, texturas y demás, ¿vale? Entonces, sin más, voy a pasar a Cycles y me voy a ir directamente al modo de composición, ¿vale? Vamos a activar el previsualizado del render y, bien, lo que voy a hacer es crear para mi objeto un nuevo material, ¿vale? Y le voy a llamar Susan material mismo. Y bueno, ¿cómo vamos a trabajarlo? Pues seguramente en lugar de con nodos conectados a la componente de la superficie de mi material, voy a trabajar seguramente con volumen, ¿vale? Sabéis que existen estos tres componentes: superficie, volumen y desplazamiento, y que si conectamos cualquier nodo dentro de volumen, este se vuelve transparente, no se puede renderizar y se vuelve transparente, ¿vale? Esto se debe a que hay sombreadores que están asociados, mejor dicho, a la superficie, mientras que hay otros que están asociados al volumen. Por ejemplo, un ejemplo sería Volume Scatter, ¿vale? Que se puede conectar al volumen, pero no se puede conectar a la superficie. Como veis, da resultado negro, que es exactamente lo mismo que no conectar nada, ¿vale? Otro sería Volume Absorption, ¿vale? Que es más o menos lo mismo. Podemos conectarlo a volumen, pero no a superficie, ¿vale? También podríamos trabajar con Emission. Emission se puede conectar. Mira, Emission es muy curioso porque es el único que se puede conectar tanto a superficie como a volumen, ¿vale? De hecho, gana bastante dentro del aspecto de volumen, porque realmente lo que estamos haciendo es una emisión de luz volumétrica y nos permite trabajar con degradados dentro de la luz y demás a través del grosor del propio material. Y está muy bien, yo creo que voy a trabajar con este material. Para hacerlo un poquito más interesante, seguramente sea lo mejor aplicarle algún tipo de textura. Textura tipo... bueno, cualquiera nos serviría, pero creo que voy a trabajar con Voronoi de entrada. Una cosa interesante de estas texturas es que son volumétricas y bueno, las texturas procedurales son volumétricas, es decir, son texturas tridimensionales. Y esto, que normalmente no lo veríamos si lo aplicásemos a la superficie, ¿vale? Si lo aplicamos a la componente del volumen, sí que vamos a verlo. Como por dentro, a su vez, tenemos la misma textura aplicada, lo cual es bastante interesante. Otra característica de las texturas, pues por ejemplo de Voronoi, es que da igual si conectamos el color o el factor al color o la fuerza del sombreador, en este caso de emisión, porque el resultado va a ser el mismo si conecto color con color, ¿vale? O si conecto color con fuerza, ¿vale? Como veis, no cambia prácticamente nada. Lo mismo pasa con factor, puedo conectarlo factor al color y el factor a la fuerza, ¿vale? Esto se debe a que estos nodos realmente, bueno, en concreto Voronoi lo que está haciendo es crear múltiples degradados radiales que van de una intensidad de 0 a 1, ¿vale? Con lo cual, al conectarlo tanto a la fuerza como al color, realmente nos va a dar resultados de 0 a 1, solamente que siguiendo el patrón de ese degradado volumétrico, por eso se ve así. Lo mismo pasa con el color, que vamos a pasar desde 0 hasta 1, ¿vale? Entonces está bastante bien.
Bien, vamos a ver lo primero cómo nos está quedando. Y vamos a ampliar un poquito el tamaño, ¿vale? Si reducimos el valor de la escala se hace más grande dentro de lo que sería la textura. Cuanto más alto sea el valor, ¿vale?, más pequeños serán los degradados de nuestra textura Voronoi, ¿vale? Vamos a dejarlo en un valor de 4 más o menos. Como os he dicho, estas texturas son realmente degradados radiales. Esto lo podríamos ver si aplicase un nodo matemático y en lugar de sumar, que esto lo que hace es a esos degradados de 0 a 1 le añade ahora mismo 0, o sea 0,5, con lo cual realmente son degradados de 0,5 a 1,5, ¿vale? A 1,5, que por cierto ese medio de más ya nos está quemando por aquí en el centro del color. Podríamos quizás aplicar un clan para restringir el valor de este nodo de 0 a 1, pero bueno, no es de momento tan importante. Lo que voy a hacer en lugar de poner el modo de añadir es cambiar por otro modo, por ejemplo less than, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a bajarle el valor, ¿vale? Y ahora vais a ver cómo efectivamente sí que podemos ver una especie de esferas. Estas esferas son realmente los degradados radiales, que parten siempre desde el mismo punto, desde el centro de, bueno, desde dentro de esta esfera hacia afuera. Lo que pasa es que con less than estamos filtrando el rango de valores que pueden ofrecer, ¿vale? De hecho, como os he dicho, Voronoi lanza resultados de 0 a 1, mientras que less than lo que estamos diciendo es que se quede solamente con los valores que sean menos de 0,2, ¿vale? Con lo cual el otro 0,8 restante lo está haciendo transparente, ¿vale? Por eso se ven ahora mismo estas esferas. Podría hacerlo más pequeñito para que realmente se quede con el principio de ser degradado, o más grandes, o incluso podría poner valores negativos. A ver, un momentito. ¿Valores negativos no lo coge? Bueno, seguramente si pusiese rather than, ahí lo tenemos, para invertir el efecto, ¿vale? Y que las esferas se queden transparentes en lugar de visibles, ¿vale? Es básicamente la diferencia que existe entre less than and greater than, ¿vale? Suelen funcionar como el efecto inverso. Bien, ya tengo esto, pero vamos a intentar controlar la posición en la que aparecen esas esferas. Por ejemplo, vamos a aplicarle un input texture y coordenates, y aquí tenemos muchas opciones, ¿vale? Lo importante es que cada una nos va a permitir controlar de una forma distinta cómo se muestran las imágenes. Por ejemplo, el normal o object. V no nos mostrará nada, ¿vale? Como veis, no nos muestra absolutamente nada, sencillamente porque no he definido todavía el sistema UV, no he hecho un unwrap de mi modelo, con lo cual no tiene información que leer y por eso no muestra la textura Voronoi. Object tiene, por ejemplo, una cosa muy interesante, y es que si nosotros giramos alrededor de nuestro objeto, la textura gira con él, ¿vale? Es bastante interesante, sobre todo para hacer un encuadre específico de lo que queremos mostrar. Sin embargo, cámara, por ejemplo, es todo lo contrario a Object, ya que la textura se va a mantener estática aunque nosotros giremos el objeto. Como veis, más o menos la textura es siempre lo mismo, cambia únicamente el contorno del objeto, que es una especie de máscara para mostrar nuestra textura, ¿vale? Creo que voy a quedarme con Object, ya que, como os digo, al permitirme reencuadrar la textura me va a dar mucho más juego a la hora de hacer la composición final. Bueno, otra cosa interesante de esta forma de trabajar es que podríamos seguir sumando y restando texturas. Por ejemplo, si yo duplico este nodo y conecto otra vez el factor aquí y lo saco de nuevo hasta aquí, estoy sacando exactamente lo mismo que el de arriba porque tiene los mismos valores, pero si le aplico otro valor un poquito más pequeño, por ejemplo 0,1, ¿vale?, las esferas resultantes son un poquito más pequeñas, ¿vale?, porque es de todo el degradado me estoy quedando con una parte todavía más pequeña. Esto a su vez
puedo emplearlo para sumar una esfera con otra, o restarla, o hacer cualquier tipo de operación. Simplemente pongo otro nodo matemático y fijaros, ahora mismo están añadiéndose la doble esfera. A ver si paso un momentito más hacia arriba. ¿Veis? Es la esfera interior y la esfera exterior. ¿Vale? Que ya queda bastante curioso. Vale, incluso podría restarla simplemente. Y fijaros cómo, ¿veis? Esfera exterior, esfera interior, esfera exterior, esfera interior. Lo que estamos haciendo ahora son esferas huecas, porque estamos básicamente es como si cogiésemos una naranja y le quitásemos toda la parte de dentro y quedándonos solamente con la parte de la corteza. Lo que pasa que genera esta especie de aros que son bastante curiosos. Incluso podríamos añadir texturas diferentes, no solamente esta por hoy, podríamos poner texture, una wave, por ejemplo. Voy a conectarle el object al vector y voy a sacarla directamente aquí para que la veáis. ¿Vale? Esto ya sé cómo funciona. Lo que me interesa ahora es ver cómo se ve la textura wave. ¿Veis? Lo curioso que es todas estas especies de franjas que se van creando. Podemos controlar el tamaño de estas franjas con la escala, de la misma forma que hemos visto antes. Cuanto más bajo sea el número, mayor será la separación existente entre estas franjas. ¿Vale? También podemos evitar que sean tan rectas, simplemente añadiéndole distorsión. Cuanto mayor sea la distorsión, más onduladas serán estas bandas. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues por ejemplo podríamos volverlo a sumar con esta otra textura de aquí, ¿vale? Como sencillamente otro nodo vectorial, ¿vale? También podríamos hacerlo con color, pero con un mix RGB, pero aquí realmente lo que estamos haciendo es mezclar colores. Es interesante porque tendríamos el factor para controlar la cantidad y podríamos multiplicar o superponer colores, pero no creo que sea lo más adecuado. Seguramente lo más adecuado sea seguir trabajando con nodos matemáticos porque nos van a permitir seguir trabajando volumétricamente el contenido de las texturas, ya que al trabajar con el XRGB se está mezclando el color, no la volumetría. O sea, es un poco difícil de explicar, pero cuando empecéis a trabajar con este tipo de nodos lo veréis enseguida, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer es unir las dos, por ejemplo. Fijaros el resultado que se genera. Y lo que voy a hacer es, en lugar de añadir, podría multiplicar, ¿vale? Que veis cómo se va creando esta especie de haces en medio, que son como una especie de aguas dentro de la textura Voronoi. O podría dividirlo. Fijaros, ¿por qué se está produciendo todo este contraste? Al dividir los dos valores, estoy dividiendo valores muy bajos por valores ahora mismo muy altos, ¿vale? Porque aquí he hecho una resta que me ha quedado un valor muy bajo, con lo cual me está dando unos valores muy contrastados, ¿vale? Esto realmente está quemado, este color, con lo cual es un poco peliagudo. Quizás podría ponerle un valor incluso más pequeño. No, tiene que ser más grande. ¿Vale? Fijaros cómo se van creando esta especie de aros dentro de nuestra textura, que son las zonas en las que se están interseccionando ambos efectos. Voy a darle un poco de color, voy a darle un poquito de color, ¿vale? No demasiado. Y bueno, parece que no queda mal. Vamos a encuadrarlo. Vamos a llevar el Lock Camera to View y vamos a poner una composición más o menos centrada, una cosa así. Vamos a desactivar esto y estoy viendo que hay mucha zona donde colisiona.
¿vale? Realmente solo puede colisionar entre el área entre las dos esferas, pero es muy grande. Vamos a hacer un poquito más pequeñas las esferas. 0,9. Vamos a ver así. ¿Qué tal queda? Vale, como veis, ahora es mucho más fina la esfera, hay menos zona donde pueda colisionar la segunda textura y tiene menos dominancia, ¿vale? ¿Qué más vamos a hacer? Voy a oscurecer el fondo, el background color, ¿vale? Yo creo que por aquí va a ir la cosa, ¿vale? Esta composición ya es bastante... bueno, hace ya mucho que no se parece a Susan, pero me parece ya bastante interesante para utilizarla dentro del render final. Entonces voy a lanzar el render y mientras voy a explicar un poquito las últimas cosas que... Antes tenía aquí, les dan un valor de 0,2 y aquí un valor de 0,1. Entonces la resta entre 0,2 y 0,1 me daba un grosor de 0,1 unidades de Blender. Lo que he hecho ha sido reducirla para que dé 0,01. Esto que es muy sencillo, es el resultado de restar 0,1 a 0,09, 0,09, ¿sí? Da como resultado, como os decía, esferas más finas, con lo cual, como hay menos zona de emisión, hay menos luz general en toda la composición, y como esta textura realmente por medio de este modo se estaba interseccionando con el resultado de estas dos esferas, pues ahora, como hay menos zona donde pueda colisionar, pues da como resultado franjas mucho más finas. Fijaros el resultado del render, ¿vale? Esto es ruido, ¿vale? Esto que veis aquí es ruido, todos estos puntitos negros y demás. No me lo voy a cargar de momento porque dispararía seguramente el tiempo de renderizado de esta imagen y no quiero aburriros, ¿vale? Entonces, una vez así, lo que podemos hacer es irnos al Render Layers, o activar la opción de usar nodos, activamos el Backdrop y el Backdrop simplemente sirve para que mostremos de fondo la imagen, ¿vale? Y vamos a añadir un Output Viewer y vamos a conectarlo directamente a la imagen, ¿vale? Y ahí tenemos nuestra imagen cargada en el fondo. Como veis, si activo y desactivo Backdrop, lo único que hace es mostrarnos el resultado de nuestro render. Bien, aquí vamos a hacer varias cosas. Lo primero, esto está pidiendo a gritos un destello. Sí, vamos a ir a filtros, glare y vamos a activarlo, ¿vale? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se está quemando tanto el destello? Se está quemando tanto porque el resultado de la división que os he comentado antes, de esta de aquí, es un valor muy por encima del rango 0,1, ¿vale? Y como resultado es muy fácil quemarlo por medio de un efecto de destello, porque estos efectos se producen cuando se quema la imagen. Entonces lo que voy a hacer primero es pasar a Fog Glow, que a mí me gusta más, y normalmente trabajaremos con el threshold, pero el threshold lo utilizamos cuando no se produce el destello, ¿vale? Y queremos forzarlo. En este caso que sí que se está produciendo y lo que queremos es reducir su fuerza, lo que vamos a hacer es bajar el mix, ¿vale? Como veis, llega un momento en el que empieza a bajar. De hecho, si llego a -1, desaparecerá, ¿vale? Lo que voy a hacer es poner un valor cercano a -1, 0,95 por ejemplo, incluso un poquito menos, 0,98, ¿vale? Para que se vayan creando estos pequeños ya destellitos, un poquito más, 0,97. Vale, a mí me habría gustado que hubiese un poquito más, pero bueno, es bastante interesante. Y como veis, ya se están generando todos estos efectos, ¿vale? Otra opción que tenemos es, por ejemplo, podríamos intentar minimizar este ruido, ¿vale? Hay varias formas de hacerlo. De hecho, de momento voy a desactivar este y vamos a modificar este efecto. Vamos a hacerlo por medio de... Vamos a ver, esto me lo llevo aquí para que quede un poquito más recto. Y vamos a hacerlo por medio... Podríamos hacerlo con blur, por ejemplo. Sería la opción más sencilla. ¿Vale? Como veis, efectivamente
se ha ido gran parte de ese ruido, pero hemos perdido nitidez. Sería una forma de hacerlo, como os digo. Otra forma sería un bokeh blur, ¿vale? Simplemente reducimos, como por defecto está muy fuerte, reduciríamos su ruido, o sea, su tamaño a 0,3, una cosa así. El resultado, como veis, es muy similar, ¿vale?, al anterior. O incluso podríamos, perdonad, aplicar un filtro directamente, un filtro soften, ¿vale? Y podremos controlarlo con el factor que se aplica, ¿vale? Este seguramente sea el que menos tiempo de procesado lleve, ¿vale? E incluso podríamos aplicarle, si no queremos que desaparezca el efecto, ¿vale?, podemos potenciarlo. En lugar de un soften le aplicamos un sobel, por ejemplo, y fijaros que efectos tan interesantes, ¿vale? Un sobel, o incluso puede que un kiss, ¿vale? Este es quizás demasiado fuerte, pero le podemos bajar el factor, ¿vale? Incluso podemos aplicarle un soften y después un sobel, ¿vale? Esto ya podremos quitarlo como queramos. Incluso después activamos el glare. Bueno, ahora tendría que reducir todavía más el valor hasta 0,9999 prácticamente, pero bueno, son distintas opciones que tenemos. Incluso lo podemos aplicar después del glare, ¿vale? Le ponemos aquí perdonad, el soften y después le ponemos el sobel mismo, ¿vale? Y sí que obtendremos el mismo resultado manteniendo los destellos sin que se nos quemase el resultado de nuestro render. Aquí ya entramos en el terreno de que cada uno haga lo que quiera, ¿vale? Yo personalmente, de todas formas, simplemente mantendría el glare y lo que haría sería subir el sampling para que el render final fuese mucho más preciso y no tuviese todo este ruido de aquí. De hecho, voy a subirlo a 30 y voy a bajarle un poquito la resolución porque si no esto se va a hacer eterno. 25 y voy a tirar un render y ya os digo, al subir el sampling debería reducirse el ruido. Vamos a ver, se ha reducido un poco, pero tampoco os creéis que demasiado, ¿vale? Lo que pasa es que tendría que subir un poquito más la resolución para que se apreciese más, ¿vale? Aunque sí que, fijaros, todos estos, a ver, pero menos, ¿vale? Y ahí lo tendríamos, el resultado de nuestro render, ¿vale? Esto ya, si queréis disminuir un poco el efecto, pues oye, muy sencillo, ponéis un color mix, ¿vale? Y lo unís otra vez con la imagen original y ya pues lo vais controlando. Si queréis más brillo, menos brillo, como queráis, ¿vale? En principio esto es todo lo que quería comentaros y espero que os haya gustado y bueno, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.